Hola, hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar de la Escuela de Salud, donde vamos a ver un tema muy interesante que es las epistaxis, ¿sí? Epistaxis quiere decir sangrado por la nariz o sangrado nasal. Entonces, vamos a ver cómo es que se producen este tipo de sangrados, qué podemos hacer para evitarlos y especialmente cómo puedo reforzar mis tejidos para que esto no ocurra. Así que, chicos y chicas, bienvenidos en esta noche a este webinar de las epistaxis. Vamos a empezar. Bueno, primero déjenme presentarme. Mi nombre es Dixon Díaz Loján, soy médico, especialista en medicina alternativa. También hacemos docencia y para nosotros es un gusto y un placer dirigirnos hacia ustedes con esta información, sugerencias que son importantes para cambiar nuestro estilo de vida, para rehabilitar la forma de comer, la forma de las costumbres que tenemos en el día a día y poder entrar en un estilo de vida que pueda evitar enfermedades. Así que las charlas en ningún momento van a diagnosticar o a medicar. Son sugerencias para prevenir más bien enfermedades. Entonces, vamos a ver algunos consejos sobre las hemorragias nasales, ¿sí? Cómo nosotros podemos corregirlas, evitarlas y reforzar nuestro cuerpo para que éste pueda controlar este tipo de eventos. Entonces, como la epistaxis es una hemorragia nasal, veamos lo que significa las hemorragias propiamente. Las hemorragias son aquellas que se producen en el interior de nuestro cuerpo y salen por un orificio natural de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos las otorragias. ¿Qué son las otorragias? Cuando hay salida de sangre por el conducto auditivo. Eso se llama otorragia, ¿sí? También tenemos las epistaxis. Entonces, ¿qué es las epistaxis? Es el sangrado de sangre que sale por nuestra nariz. Y este sangrado puede deberse a lesiones de los vasos o también a traumatismos cuando te golpeas, cuando te caíste, te golpeaste la nariz, ¿sí? O también puede ser debido a irritaciones que pueden suceder en la mucosa de los senos paranasales, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, inclinamos la cabeza hacia adelante y vamos a comprimir el ala de la nariz, ya sea con un objeto, por ejemplo, una gasa, algo que pueda presionar el vaso que está provocando el sangrado y de esa manera se puede controlar, chicos. Así que tampoco es algo del otro mundo. Claro que cuando sale sangre, por el mismo hecho de ver sangre, muchos de nosotros nos alarmamos, pero no. Cuando suceden este tipo de eventos, lo primero que hay que hacer, primero mantener la calma. Segundo, proceder a controlar el sangrado. En ningún momento por este tipo de sangrados puedes morirte o quiere decir que te está pasando algo malo. No. Pueden ser debido a muchas causas que vamos a analizar en esta conferencia, ¿sí? Entonces, el sangrado nasal puede ser un accidente muy frecuente. Generalmente se presenta en muchas poblaciones y es de resolución espontánea. Es por una irritación que sucede a nivel de nuestras mucosas nasales y nuestras fosas nasales, lamentablemente está muy vascularizado, o sea que tiene muchas ramas de arterias que están alimentando estos tejidos y por eso es que cuando se rompe uno de estos vasitos va a provocar este tipo de hemorragia, ¿sí? La mayor frecuencia que se presenta es durante la infancia. Rara vez se presenta en recién nacidos y en lactantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la epistaxis? Se entiende por epistaxis a la hemorragia que se origina en las fosas nasales. Como les mencionaba, la nariz tiene alta irrigación y por eso se puede explicar la frecuencia que se presenta este tipo de sangrados.
Inclusive es más frecuente en estas épocas de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Hay que entender esto. Entonces, cuando niños, pues nosotros somos traviesos, nos caemos, nos golpeamos, todavía no podemos defendernos o evitar ciertos peligros, entonces nos golpeamos la nariz y nos sale sangre. En la adolescencia, por el mismo efecto de maduración de los tejidos de nuestros órganos o por baja de defensas cuando tenemos alergias, también nuestra mucosa de la nariz se puede irritar y podemos llegar hasta esta molestia de las epistaxis. Y en la adultez también, ¿por qué? Porque el tejido ya se va degenerando y también puede deberse a otras causas. Epidemiológicamente hablando, es una urgencia que es muy común en nuestra población. Se presenta entre un 7 al 14% de la población en general cada año. O sea, son bastante frecuentes. Al menos el 60% de las personas que tienen un episodio de epistaxis, del 6 al 10% van a requerir atención médica. O sea, es muy mínima la cantidad de personas que en realidad necesitan atención médica. ¿Por qué? Porque se resuelven, o sea, no es que sea una lesión muy grande, ¿sí? Los que más se afectan o presentan epistaxis son los hombres, ¿sí? Y las edades están entre mayor de 10 años y menores de 40 años. Ese sería el rango más o menos de presentación que experimentamos las epistaxis, ¿sí? Para nosotros entonces entender las epistaxis, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la nariz, ¿sí? Nuestra nariz tiene varias funciones. La primera función es la de ser parte de un gran sistema, especialmente del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, a través de nuestra nariz, a través de las fosas nasales que entra el aire, el oxígeno. Y obviamente este tejido está dispuesto de vellos ¿para qué? Para atrapar impurezas, para tener sensibilidad, actúan también como receptores. Y eso permite que sea más eficaz y eficiente la función de nuestra nariz dentro de lo que es el sistema respiratorio. También tiene su función acondicionadora. ¿Qué quiere decir acondicionadora? Que calienta un poco el aire, que cuando está frío el ambiente, al pasar el aire por nuestra nariz se va temperando. Entonces, nuestra nariz está dispuesta de tejido, de vellos, de condiciones, inclusive anatómicamente hablando, para poder calentar un poco el aire e ingrese a nuestro interior, ¿sí? La siguiente función es la función olfatoria, o sea, como órgano de los sentidos. ¿De qué se trata la función olfatoria? De percibir los olores, de distinguir los olores. Entonces, huele rico, huele feo, ¿sí? Y este olor es el que a nosotros nos permite diferenciar esto es bueno o esto es malo, o esto me puede poner en peligro o esto me puede a lo mejor alimentar o puedo estar en seguridad, ¿sí? Entonces mira lo que hace la nariz. Y aparte de esto, la nariz también es un filtro de partículas. Como les mencionaba, su propia predisposición y disposición anatómica y fisiológica le dan las cualidades para que nos sirva de filtro, porque a su vez este es como un filtro que evita que ciertas partículas, inclusive ciertos microorganismos, no ingresen a nuestro sistema respiratorio y nos puedan dañar y nos pueda agredir. Por tal razón, sirve como un filtro para evitar que todo eso suceda, ¿sí? Entonces, hablando de la nariz, mira, ha tenido función respiratoria, función de acondicionamiento, función olfatoria y filtro de partículas. Nuestra nariz
está conformada por dos paredes laterales, ¿sí? Que se proyectan desde la cara y se unen anteriormente, ¿sí? Entonces forman como una pirámide, ¿no es cierto? A esta unión de estas dos caras se le conoce como el dorso de la nariz. Y hay muchos tipos de dorso. Hay unos dorsos que son rectos, otros que son más hundidos, otros que son más salidos, que tienen un pico. Sí, todas esas son las predisposiciones genéticas de nuestros ancestros. A nivel cefálico, o sea, cerca de nuestro cuerpo, se continúa con la raíz de la nariz y con la frente. O sea, hacia arriba se continúa el dorso de nuestra nariz con nuestra frente. Y a nivel caudal, o sea, hacia abajo, termina en nuestra punta de la nariz. ¿Sí? Entonces, estas paredes laterales que se unen y forman el dorso de la nariz, propiamente son el hueso nasal. ¿Sí? Y este hueso nasal tiene dos partes, un proceso nasal superior, ¿sí? Que es hueso, y el otro que es cartílago, ¿sí? Que es un tejido fibroadiposo inferior después del cartílago. Entonces, eso es nuestra nariz. Miren, aquí podemos nosotros distinguirlo. Ya hemos hablado entonces que son dos paredes de hueso que se juntan en la parte media y forman el dorso de la nariz. A nivel cefálico se continúa con la frente y a nivel caudal se va a continuar con la punta de la nariz. ¿Sí? Además de eso, podemos decir que nuestra nariz aquí tenemos que tiene mucha relación con los músculos de la frente, con el músculo frontal, ¿no es cierto?, con el puente de la nariz. Aquí es donde se le denomina el tabique de la nariz, ¿sí? Luego tenemos el dorso, el lóbulo de la nariz, la punta de la nariz, y acá están las narinas, o se les denomina las aletas de la nariz, ¿sí? La ventana propiamente la nariz, o los agujeros por donde va a pasar el aire, y el surco nasolabial que está debajo de nuestra nariz, ¿sí? Entonces, esta sería la anatomía externa que está conformando nuestra nariz, ¿sí? Ahora no es que haya narices perfectas, no, no. Cada nariz está hecha para ese rostro. Ahora que a ti no te guste, eso es otra cosa. Ahora con la ciencia, con los avances tecnológicos, hay muchas cosas para corregir esto, ¿sí? Entonces, la nariz también tiene nervios, ¿sí? Y tiene un nervio que se llama el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio está arriba, ¿sí? Arriba por la parte interna de nuestra nariz y ahí emite como unas raíces. A esa se llama el ribete del nervio olfatorio. A través de este ribete olfatorio es donde se perciben los olores. Entonces, este sería un tejido especializado de nuestro sistema nervioso a través del cual nosotros podemos oler, podemos percibir los olores, ¿sí? Además de eso, por detrás de nuestra nariz también tenemos un nervio que contiene un ganglio y sería el ganglio pterigopalatino, y este emite también ramas nerviosas que inervarían la parte posterior también de nuestra nariz, inclusive de los senos paranasales. Aquí están los senos paranasales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de senos paranasales, son como cavidades que existen por dentro de los huesos, y estos también tienen una función de calentar el aire, de servir como resonancia, de ayudar a amplificar los órganos de los sentidos, pero pueden ser afectados en ciertas enfermedades, por ejemplo, la sinusitis y la rinitis, y pueden llenarse inclusive de moco, puede inflamarse esta mucosa. Entonces, en el hueso frontal, acá arriba en nuestra frente, por dentro tenemos esta cavidad que se denomina el seno frontal. A nivel del hueso etmoides también hay unos agujeros que se les denomina los senos etmoidales, y en nuestro hueso maxilar superior también tenemos los senos maxilares, los cuales
tienen por dentro mucosa y también pueden irritarse muchísimo cuando tenemos un proceso alérgico, una sinusitis o una rinitis. Y por eso es que cuando estamos congestionados nos duele mucho la frente, nos duele aquí justamente en el seno etmoidal o también lateralmente de la nariz, lo que serían los senos maxilares, ¿sí? A ver, chicos, chicas, espero que ustedes ya estén tomando su agüita. Miren, es 8 de la noche, no sé cuántos litros de agua ya tenían que haberse tomado hasta este momento. Mínimo 2 litros, mínimo. Y si no te has tomado los 2 litros de agua, pues tu cuerpo simplemente va a fallar. Tu cuerpo no se está desintoxicando y tu cuerpo te va a doler. Así que a su salud vamos a tomar un delicioso tecito. ¡Qué delicioso! Continuemos entonces, chicos. Entonces, la epistaxis es la salida de sangre o es una hemorragia donde esta sangre sale al exterior, ¿no es cierto? Puede salir a través de nuestra nariz, pero también puede salir hacia atrás, o sea, hacia la garganta, hacia el techo de nuestra boca, también puede salir en la parte posterior de nuestras fosas nasales. Esto generalmente es producto de la ruptura de un vaso, ¿sí? Un vaso que estaba irrigando las fosas nasales o los senos paranasales o nasofaringeos, ¿sí? Entonces eso permite que nos salga sangre. Ya les digo, puede haber un sangrado hacia adelante, como también puede haber hacia atrás, y ahí es cuando empezamos a tragar esa sangrecita. Y muchos de nosotros tenemos esas creencias, y ahora, si me estoy tragando esta sangre, me voy a morir. No, 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 tampoco te va a pasar nada de eso, ¿sí? Siempre cuando hay sangrado, primero es guardar la calma, no te impresiones, no te dejes llevar por esa reacción, ¿sí? Primero razonemos. Para eso son estas charlas, para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, la epistaxis proviene de dos vocablos griegos, epi, que significa sobre o encima, y tazo, que significa fluir gota a gota. Entonces, un sangrado que sale en nuestra nariz gota a gota, ¿sí? Es todo sangrado que se origina en algún sitio de las fosas nasales y que se manifiesta por la salida de sangre o por las narinas o las coanas, como también se les denomina. Eso entonces, ¿cómo se llama? Epistaxis, ¿sí? ¿Cuáles serían las causas comunes de estas epistaxis? Por ejemplo, el aire seco es la causa más común, que debido a que se forma una costra dentro de la nariz y esta costra puede provocar comezón, irritarse y llevarnos al sangrar. Entonces, cuando nosotros respiramos mucho aire seco, los moquitos que están dentro de nuestra nariz, las mucosidades se resecan o se secan y nos incomoda y nos molesta, y muchos de nosotros somos bien traviesos y nos empezamos a hurgar la nariz, a meter los dedos, a tal punto que rompemos esa costra, y esta costra estaba muy pegada a la pared, que al momento de despegar esta costra rompes el tejido y obviamente va a haber sangrado. Esta es una de las causas más frecuentes de los sangrados de la nariz o de las epistaxis, ¿sí? Luego sigue otra causa que también es muy común, el tomar muchos antihistamínicos, cetirizina, loratadina y todas estas sustancias. Claro que te van a descongestionar cuando estás con alergias, con gripe, pero también pueden resecar demasiado las membranas o las fosas nasales, la mucosa de nuestra fosa nasal, a tal punto que el moquito se queda muy duro, se forma la costra, y en el momento inclusive no necesariamente que te estés hurgando, sino simplemente de estornudar y que tu cuerpo quiere sacar eso hacia afuera, puede provocar el desgarro de esa costra y rotura también del tejido, ¿sí? Entonces eso es muy importante entender. Así que no todos los sangrados que es de tu nariz significa que algo malo, muy malo está pasando. No, no. Hay que
empezar a concienciar, a conocer y a reaccionar de acuerdo a la ocasión, ¿sí? También podemos nosotros presentar un sangrado nasal cuando inhalamos ciertos irritantes químicos. El estar cerca mucho de desinfectantes, de cloro, de sustancias volátiles agresivas, de agroquímicos, eso también puede irritar tus fosas nasales y pueden empezar a sangrar. También pueden producirse las epistaxis por una reacción alérgica, ¿sí? Cuando hacemos achís, cuando estornudamos muy fuerte, porque se nos irrita nuestras fosas nasales, a lo mejor por la caspa de los animales, de las mascotas, por los insectos, por sustancias químicas, por pinturas, por olores que no resistes y empiezas a hacer achís, pues esa fuerza que estimula esa reacción también puede llevarse por delante una partecita pequeñita del tejido y provocar rotura de un vasito interno y empieza el sangrado nasal. Así que si tienes alergia, pues tienes una alta probabilidad de desarrollar estos sangrados, ¿sí? Lesiones en la nariz ocasionadas por un objeto o contacto. Cuando nosotros nos caemos, ¿sí? Te golpeaste la nariz. Muchos de nosotros nos fue a un lado la nariz, o entras en una pelea, te dieron un golpe, o te caíste de la bicicleta, o no avanzaste a poner la mano para protegerte la cara y te golpeaste la nariz. Obviamente, por el golpe vas a provocar rotura de la mucosa que reviste los senos paranasales o las fosas nasales y va a haber también sangrado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el recubrimiento de nuestras fosas nasales tiene mucha vascularización, hay muchos vasos y por eso es que es frecuente los sangrados en nuestra nariz, ¿sí? El estornudar repentinamente. Muchas veces quieres hacer un achís y no puedes desarrollarlo por completo. Sin embargo, cada vez haces más fuerza. Eso también puede provocar repentinamente un sangrado por la nariz. Las infecciones de vías respiratorias, ya sean virales, ya sean bacterianas, pueden producir también irritación de esta mucosa y el sangrado que luego viene. En algunos casos también puede ser como una vía de escape la presión arterial elevada, porque se me elevó la presión, puede salir sangre también por mi nariz, pero ahí ya sería en pacientes que ya tienen a lo mejor triglicéridos, colesterol alto, tienen presión alta mismo, o a lo mejor algo más profundo está pasando. También pueden tener un trastorno de coagulación de la sangre e inclusive algunos pueden estar desarrollando un cáncer y puede ser un factor. Pero ya les digo, no son todos, sería un 0.1%. O sea, es muy baja la probabilidad de que sea eso. Pero las primeras causas que hemos hablado anteriormente son las que más predominan como irritantes o estimulantes para nosotros desarrollar las hemorragias nasales. Entonces, ¿cuáles serían los factores etiológicos locales? Por ejemplo, inflamatorios. Pueden haber sangrados por consecuencia inflamatoria, una rinosinusitis, una rinitis seca, una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora o una rinofaringitis, o sea, inflamaciones y alergias. Son las más comunes después de que nosotros nos hurgamos la nariz, son estas las que pueden estimular el sangrado nasal. Rinitis infecciosa, por ejemplo, rinitis virales, bacterianas, micóticas, parasitosis, todas estas también pueden producir sangrados por la nariz. Y luego vendrían los traumatismos, el rascado nasal, el que yo me pase hurgando la nariz. Muchos de nosotros tenemos esa manía de que cuando estamos nerviosos o cuando estoy pensando, preocupado, tengo la manía de coger mi dedo y empezar a estar hurgándome la nariz. Eso también puede ser una causa que puede producir el sangrado nasal. Luego vendrían ya traumatismos, golpes más serios, más fuertes, por ejemplo, una fractura del nasal, una fractura del piso craneal. Esto sucede en accidentes de tránsito, en caídas de altas
de altura, ¿sí? Entonces, todo eso sí ya tendría cosas más grandes que pudieron haber ocasionado un sangrado nasal. Pueden también haber causas estructurales. ¿Cuáles serían las causas estructurales? Desviación septal. O sea que hay una desviación de la estructura de los huesos de nuestra nariz. Puede haber eso y puede estar provocando un sangrado nasal. La desviación rinoseptal o la perforación septal, o sea, cuando sufrimos un accidente, un golpe a la altura de nuestra nariz, podemos a lo mejor llegar hasta este punto de consecuencia. Luego vendrían las que son de baja probabilidad, por ejemplo, las neoplasias, por desarrollo de pólipos en nuestra nariz, el papiloma invertido, los angiofromas, los encefaloceles, que son tumoraciones que pueden desarrollarse. Pero esto, ya les digo, son de baja probabilidad o en pacientes que no tienen un buen estilo de vida, abusan de ciertas sustancias y no toman agua, ¿sí? También tenemos como factores etiológicos los vasculares. Por ejemplo, cuerpos extraños impactados en nuestra nariz. Esto generalmente es en niños, cuando se meten en la nariz una alberja, un maíz o cuerpos extraños. Porque es un niño. Un niño es curioso, entonces a veces hace eso. Pero ya vendrían los adultos. Adultos, por ejemplo, que inhalan drogas, cocaína, que fuman demasiado, que toman demasiado también. ¿Por qué? Porque pueden dañar los vasos. Toda persona que toma, toda persona que fuma, lamentablemente está estimulando un hígado graso, está quemando sus colágenos y ahí viene a debilitarse las paredes de los vasos que están en nuestra nariz. Entonces, imagínate un tejido frágil. Te pongo este ejemplo. Tú cuando compras medias, como están recién nuevitas, el tejido es elástico, se adapta con facilidad, es fuerte el tejido, pero cuando ya te has puesto por unos 2, 3 meses esas medias, ¿qué es lo que pasa? Los elásticos se han estirado y ya no están tan fuertes como antes, se vuelven frágiles. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo están tus tejidos? ¿Estás comiendo de verdad para alimentar esos tejidos o solamente tienes hábitos para destruir esos tejidos? ¿Qué destruyen los tejidos de colágeno? Pues la falta de aminoácidos en tu alimentación, la falta de fibra, el exceso de comidas grasas, de mucho carbohidrato, el exceso a lo mejor de tabaco, de alcohol. Eso puede destruir tus tejidos y por eso también puedes desarrollar sangrados nasales. Claro que sí. Entonces, tenemos ya la clasificación de las epistaxis, pueden ser locales y pueden ser ya generales, que serían las sistémicas, y las locales son un trauma nasal, un golpe, procedimientos quirúrgicos en caso de una rinitis, cuerpos extraños, tumores, irritantes físicos o químicos, serían como las causas locales que producirían sangrados nasales. Pero las causas sistémicas, por ejemplo, aquí ya vendrían personas que tienen presión alta, pues tienen una alta probabilidad de sufrir sangrados nasales, procesos infecciosos, la rinitis, las sinusitis, ¿sí? El uso de muchos AINES, de muchos analgésicos no esteroides, analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, esos son los AINES. Aquellas personas que se automedican un ibuprofeno, un paracetamol, un diclofenac, un atramal, un ketorolaco, pues esas personas van también a tener una alta probabilidad de desarrollar sangrados nasales. Antiagregantes plaquetarios, personas que por alguna razón tienen que ponerse anticoagulantes, pues también. Discrasias sanguíneas por tóxicos y por metales pesados, podemos desarrollar sangrados nasales. Sí, aquellas personas que trabajan con sustancias químicas, pues estos tienen un alto riesgo de desarrollar epistaxis. ¿Sí? Entonces, dentro de las causas sistémicas, como les hablaba, discrasias sanguíneas, por ejemplo, alteraciones de la coagulación de nuestra sangre, alteraciones de los vasos porque se vuelven estos muy frágiles y también por el uso de ciertos medicamentos que alteran la coagulación, pueden también estimular sangrados nasales. Entonces, nuestra nariz
está muy irrigada. Tiene muchos plexos vasculares que la alimentan y estos pueden romperse y por eso que es frecuente experimentar sangrados nasales. Miren, todos estos vasitos que están en rojo son los diferentes plexos que alimentan o que irrigan nuestra nariz. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria etmoidal, la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, ramas nasales posteriores. Tenemos el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach es el que más comúnmente se rompe y es el que produce sangrados nasales, igual que las ramas nasales laterales de la arteria etmoidal, ¿sí? Y acá abajo en el techo de nuestra boca tenemos la arteria palatina mayor. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tejido bastante vascularizado. Hay muchas arterias por todas partes. Por tal razón, la mínima irritación puede provocar sangrado, ¿sí? Así que tampoco es para que nosotros nos alarmemos mucho, ¿sí? Aquí tenemos los vasos. Aquí está el locus de Kieselbach, que son las que más comúnmente se rompen. Entonces, epistaxis anteriores, ¿por qué se puede producir? Las epistaxis anteriores es cuando sale sangre en nuestras fosas nasales, en adelante, ¿sí? Por resecamiento de la mucosa nasal, por alergias, por cuerpos extraños en la fosa nasal, por el abuso de descongestionantes nasales. Así que aquellas personas que les gusta automedicarse, cuidado, por golpes a nivel de la nariz y también por algunas otras enfermedades. ¿Cuáles son las epistaxis posteriores? Cuando se rompe un vaso en la parte de atrás y empiezas a tragar la sangre, eso se produce por presión alta, esclerosis de la válvula cardíaca y coagulopatías, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta cuando nos sale sangre de la nariz. Aquí está el sangrado del plexo de Kieselbach, ¿sí? Este es el más común. Se podría decir que es un 80-70% de las epistaxis que nosotros presentamos es esto. Pero ya les digo, es por irritaciones, por químicos, por cambios de temperatura, por alergias o porque nosotros nos hurgamos mucho la nariz, ¿sí? Eso puede producir. También pueden clasificarse el sangrado nasal aislado, o sea que rara vez me sale o puede ser muy recurrente. Cuando este sangrado es muy recurrente, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay que buscar la causa. ¿Cuál es la causa? Una alergia, que mucho te hurgas la nariz, o a lo mejor porque tus vasos están muy frágiles. Entonces, todo eso hay que analizar. Recuerda que primero se produce el daño vascular, la rotura del vaso. Cuando se rompe el vaso, generalmente es una agresión del subendotelio de colágeno. O sea que mira, ¿cómo están tus colágenos? ¿Cómo te estás alimentando? Para yo tener suficiente colágeno, tengo que consumir aminoácidos. Y por tal razón, ahí es cuando nosotros les recomendamos que empecemos a consumir la espirulina. Si tú tienes mucho sangrado, pues consume espirulina. ¿Por qué? Porque la espirulina tiene aminoácidos y los aminoácidos son el material que utiliza mi cuerpo para reforzar mis tejidos, para reforzar los vasos, para reforzar el colágeno. Entonces eso va a hacer que mi cuerpo esté más fuerte. Además de eso, la espirulina contiene clorofila, o sea que te va a ayudar a fortalecer también la hemoglobina, ¿sí? Y también la espirulina ayuda a quelar metales pesados. ¿Qué significa eso? Que ayuda a desintoxicarnos de sustancias químicas que hayan dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de un sangrado? Si el sangrado es muy abundante, es muy importante, pero esto hay que diferenciar. Recuerden que cuando sale sangre, la sangre es de color rojo y es muy, se puede decir, es muy impactante ver cuando sale sangre y nosotros perdemos el control, nos alocamos y te está saliendo sangre, ve, mira, y piensas lo peor. No, no, tampoco así. Pero cuando hay mucho sangrado importante, generalmente puede haber una pérdida de volumen de sangre y esto sí puede inducir un choque hipovolémico. Ya ahí sí
algo de gravedad. Entonces, eso va a depender de la velocidad con que se pierde la sangre, si el volumen de sangre perdido es abundante, es considerable, va a depender de la edad de la persona y a lo mejor de la enfermedad que esté padeciendo esa persona, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante un evento de estos? Primero, no pongamos la cabeza hacia atrás, por favor. Poner la cabeza hacia atrás vas a hacer que acumules la sangre, inclusive se puede formar un coágulo y te puede incomodar. Entonces no hagamos, sino más bien echa la cabeza hacia adelante y puedes apretar, presiona la parte blanda de la nariz, pero mantén 10 minutos, pero por reloj. Muchos de nosotros perdemos el control y te sale sangre, presionas un poquito y luego sueltas. Pues cuando sueltas, pues desgarras otra vez y sigue el sangrado, pues nunca va a parar. Ahí sí te manifiesto, te sugiero que por favor lo hagas por 10 minutos. ¿Por qué por 10 minutos? Porque es el tiempo que te permite que actúen los factores de coagulación y se forme un coágulo y eso permita parar el sangrado. ¿Cuánto? 10 minutos. Muchas personas no se controlan, se desesperan. Por ejemplo, los papás ven a un niño saliéndole sangre y piensan lo peor y se alocan. No. Primero vas a coger, presionar en la parte blanda de la nariz por 10 minutos, ¿entiendes? 10 minutos. ¿Y cómo respira? Fácil, va a abrir la boca y va a respirar por la boca, ¿sí? Ahora, ya pasó eso, pues tienes que guardar reposo. Muchos de los que les experimentan eso se van a seguir haciendo ejercicio, siguen haciendo fuerza, pues ¿qué crees que va a pasar? Otra vez se va a romper por la misma fuerza que estás ejecutando, ¿sí? Por eso es adecuado seguir las instrucciones. No te acuestes. ¿Por qué? Porque mantener la cabeza por encima del corazón también puede provocar alguna contrarreacción, ¿sí? ¿Y qué es lo que también puedes hacer? Puedes aplicar algo frío, a lo mejor un poquito de hielo, y eso también va a provocar vasoconstricción y va a evitar que también deje de sangrar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sale sangre, recuerda esto. Primero, mantener la calma, ¿sí? No pierdas el control. Segundo, no eches la cabeza hacia atrás. Y tercero, presiona la parte blanda de la nariz con el índice y el pulgar, pero por 10 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo prevengo esto? Claro que puedo prevenirlo, puedo evitarlo. Dentro de lo posible, por favor, evita heridas o golpes en la zona nasal, ¿sí? Evita pelearte, hace las cosas con atención, con cuidado. Segundo, busque tratamiento médico para cualquier causa subyacente. O sea, si tengo presión alta, pues voy a buscar ayuda para controlar mi presión alta. Si tengo problemas ya de coagulación, pues voy a buscar ayuda. Si a lo mejor tengo sinusitis, rinitis, pues voy a buscar algo que me ayude a combatir esta alergia, ¿sí? Por favor, evite hurgarse la nariz frecuentemente o sonarse con fuerza. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre, dizque por higiene, zungarte con fuerza la nariz. Eso también puede provocar desgarros, ¿sí? Si las hemorragias son frecuentes, por favor, no tome aspirina porque esto también puede provocar a largo tiempo el desarrollo de estas hemorragias, ¿sí? Entonces, por favor, evita meterte mucho los dedos en la nariz. Evita sonarte la nariz con fuerza. Por favor, mantén la nariz limpia. El uso rutinario de suero fisiológico puede ayudar. Y el uso también de humidificadores del ambiente también puede ayudar a mejorar este tipo de patología. Entonces, repasemos algunas cosas que podemos hacer en caso de sangrar, ¿sí? Primero, inclina la cabeza hacia adelante. Respira por la boca, por favor, no te acuestes, ¿sí? Presiona la parte blanda de la nariz y si puedes hacer tapones, sería muy adecuado con gasa, hace unos tapones, ¿para qué? Para que presione el vaso que está roto y de esa forma se va a coagular y va a pasar el sangrado.
pero por favor, déjatelo ahí al tapón. Muchos se hacen el tapón y no pasa ni un minuto y ya se lo sacan. En lo que se lo sacan, desgarran todo y otra vez el sangrado. Nunca va a pasar. Entonces hay que ser paciente para hacer esto. Y después de que sufrimos un sangrado nasal, por favor, no hagas movimientos bruscos, no hagas fuerza, no levantes peso, porque ese efecto de hacer fuerza va a provocar que aumentes la presión y otra vez va a volver el sangrado, ¿sí? Consejos después de que me ha salido sangre por la nariz, por favor, respira con suavidad, sin manipular la nariz. No realices ejercicio, levantes peso después de que te salió sangre por la nariz, por favor. Y si la hemorragia es muy fuerte o es masiva, pues necesariamente tienes que recurrir a un sitio de urgencias médicas, porque ahí sí ya se trataría de una urgencia, ¿sí? Si sientes mareos, debilidad, claro, pero siempre y cuando no sean simplemente por el control. Nosotros muchas veces sangramos y ves la sangre y te alocas y pierdes el control y te dio mareo y sientes que te vas a morir. No, cuidado con eso. Hay que aprender a distinguir este tipo de reacciones. O si se golpeó, fue un golpe muy duro, muy contundente, pues ahí sí hay que llevarlo al lugar de urgencias para poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, si yo tengo muy seguido estas epistaxis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preparar el terreno. Y para preparar el terreno, tengo que desintoxicar. ¿Sí? Entonces, yo tengo alergias, yo trabajo con sustancias químicas. Lo que tengo que hacer es desintoxicarme. ¿Sí? Por favor, es importante que limpiemos el intestino, que limpiemos nuestro cuerpo. Por alergias o por metales pesados o por intoxicaciones, nosotros también podemos irritar la mucosa nasal. Así que, por favor, es importante que te hagas una limpieza, preparemos el terreno, desintoxiquemos. ¿Cómo me desintoxico? Tengo la chitosa, que es una fibra, y el T-reductor, que son fitonutrientes flavonoides que van a estimular el depurar mi organismo, ¿sí? Entonces, preparemos el terreno. Al preparar el terreno, tus tejidos, tu cuerpo va a tener mejor funcionamiento, ¿sí? Vas a estimular a tu hígado para que él pueda sacar esos venenos, esas sustancias tóxicas, y obviamente eso va a permitir que tu cuerpo funcione mejor. Es muy bueno consumir, por ejemplo, vitamina A, que está contenida, vitamina E, vitamina A, que están contenidas en el Tocolesic, ácidos grasos esenciales en el Tocolesic. ¿Qué hacen estos? Los ácidos grasos esenciales son muy fundamentales para el sistema inmunológico, para combatir las alergias. Si a esto tú le sumas la espirulina, que son aminoácidos esenciales y no esenciales, estos aminoácidos van a ayudar también como materia prima para que nuestro cuerpo los coja, los utilice y a partir de estos aminoácidos hacer defensas inmunoglobulinas, ¿sí? La lecitina con calcio o el calcio con lecitina va súper bien. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también sucede que por cansancio podemos irritar nuestras fosas nasales, podemos romper un vasito. Entonces, ahí es cuando necesitamos una ayuda extra, cuando realizas mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo intelectual, pasas mucho tiempo leyendo en el computador, pasas muy estresado, muy tenso, pues ayúdale a tu cuerpo. Y ahí le puedes ayudar muchísimo con el calcio con lecitina, ¿sí? Como te comentaba, si tú trabajas en ambientes hostiles, trabajas con insumos agroquímicos o con desinfectantes o trabajas en una imprenta con estas sustancias químicas, pues tienes que desintoxicarte, ¿sí? Y tienes que combatir esos radicales libres y para eso tenemos nuestros antioxidantes, nuestro revitalizante que contiene resveratrol,
Recuerda que el resveratrol es una de las sustancias que ayuda a estimular las defensas, actúa también como antibiótico natural. A su vez, nuestro revitalizante contiene vitamina C, vitamina E y beta-carotenos, ¿sí? Si a lo mejor a ti te gusta mucho el alcohol, te gusta mucho el, el tabaco, ¿sí? Los chocolates, entonces hay que ayudarle al sistema nervioso central para que deje ese tipo de adicciones. ¿Cómo le vamos a ayudar? Con el zinc. Si a lo mejor tienes mucho acné, pasas con resfríos a cada rato estornudando, haciendo achís, tienes mucho goteo nasal, una sinusitis, una rinitis, pues ayúdale con el zinc. El zinc es un fortalecedor del sistema inmunológico, combate la fatiga, ayuda como antiinflamatorio, es un potente antioxidante, ¿sí? Entonces el zinc lo podemos tomar 2 cápsulas antes de cada comida. ¿Quién le podemos dar? A los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos suplir, suplementar, ya que no podemos garantizar ese aporte de esos nutrientes diariamente en nuestra dieta, ¿sí? Si tú ya tienes por mucho tiempo estos sangrados nasales o sientes que tus tejidos no están bien, tienes presión alta, pues ahí sí ya necesitamos reguladores de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos el primer regulador que se denomina el Cordyceps. El Cordyceps proviene del micelio de Cordyceps. Esto lo utilizaban los emperadores chinos, ¿para qué? Para fortalecer su cuerpo, para fortalecer la función de sus tejidos, de sus vísceras, de sus órganos. Entonces ellos hablaban la teoría de los 5 elementos. Y cuando ellos consumían el cordyceps y el yugulán, ellos decían, estos son fortalecedores de la energía vital del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que están tristes, apagadas, apáticas, que no saben qué hacer con su vida, que pasan solo amargadas, solo bravos, les recomiendo empezar a consumir este cordyceps, empezar a consumir el yogulán, porque esto va a mejorar y a regular las funciones de todo su cuerpo. O aquellas personas que dicen, no sé, doctor, dice, ya he probado un montón de tratamientos para mi sinusitis, para mi rinitis, para mis alergias y nada que pasa. Y he probado un montón de tratamientos para combatir mi triglicéridos, colesterol alto, ya como mejor y nada pasa. Pues te comento, necesitas reguladores profundos de tu cuerpo. Y ahí es cuando podemos utilizar el micelio de cordyceps y el yogula. Mira lo que hace el micelio de cordyceps. Es un antibiótico natural que ayuda a mejorar la salud en caso de asma, de tos, ideal para personas que están convalecientes, aquellas personas que tuvieron secuelas después del COVID, les va súper bien, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. En caso de tos crónica, ayuda a disolver y a sacar, expectorar esa flema, mejora el desempeño físico. Propiamente es un estimulador de todo el organismo, ¿sí? También contenemos el yogulán. El yogulán contiene polifenoles, vitamina C, beta-carotenos. Como les mencionaba anteriormente, se le denomina como la planta de la inmortalidad o la hierba de la longevidad. ¿Por qué razón? Porque este yogulán es también un regulador. Es un potente antioxidante para sacar metales pesados, sustancias tóxicas de tu cuerpo, ayuda a disminuir la presión alta, reduce los lípidos, colesterol que estén en la sangre. Si es una persona diabética, pues puede consumir este yogulán porque ayuda a bajar la sangre y no solamente trabaja ahí, sino que ayuda a regular todas las funciones de su cuerpo. Y si lo combinas con el micelio de cordyceps, tienes unos grandes aliados para ayudarle a tu cuerpo. Un potente antiestrés, aumenta la resistencia de los tejidos, de las defensas para que inhiban el cáncer, mejora la función sexual, elimina las toxinas, combate el hígado graso, potente bactericida y antiviral, combate el cansancio. Aquí tenemos entonces nuestro famoso yogulán que está complementado con polvo de zanahoria y vitamina C. ¿Sí? Y la espirulina
material que necesita nuestro cuerpo para la estructura, para las defensas, aminoácidos esenciales, ¿sí? Este detiene la liberación de la histamina y por eso ayuda a controlar las alergias. Mejora los síntomas como la secreción nasal, estornudos, congestión y picazón que son propios de las alergias a nivel nasal. Entonces va súper bien si tú tienes un sangrado por la nariz, pues acuérdate de la espirulina, ¿sí? Recuerda que contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Y hay que ayudarle a tu cuerpo. Si tú ya eres una persona que ya está arriba de los 18, 20, 30, 40, 50, 60 años y no te ha gustado tomar agua, no has comido adecuadamente, tienes ciertos vicios, pues empecemos a ayudar a nuestro cuerpo. Aquí tenemos nuestro té reductor que contiene muchos ingredientes como el tecudín, el teolón, la hoja de loto, la semilla de casia, el rizoma de alisma, la raíz de ruibarbo y la cáscara de mandarina. Esta combinación de estas plantas permite que te ayude a combatir sustancias que están guardadas en tu cuerpo, que son muy nocivas o dañinas. Ayuda a depurar, a sacar esto, pero para eso tienes que consumir también agüita, ¿sí? Entonces, aquí está el tecudín, que el tecudín está hecho del ligostrum y del ílex, ¿sí? Es un té semifermentado muy ideal para aquellos procesos de alergias, para esos procesos de inflamación, de acidez. Entonces tenemos poderosos aliados que nos pueden ayudar inclusive a combatir ese colesterol alto o esa demasiada tensión de las arterias cuando tengo presión alta, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar. Recuerda que todo proceso tenemos que acompañarlo primero de una limpieza exitosa y té reductor. A la persona que te invitó a esta conferencia, tú le puedes pedir mayor información y te va a ayudar a personalizar el programa que tú necesitas de acuerdo a tu sintomatología, ¿sí? Por último, vamos a entender que el calcio también es parte para la función de nuestro sistema respiratorio en caso de alergias. Por ejemplo, combinas calcio con Cordyceps y va a ayudar muchísimo al sistema respiratorio. Si quieres trabajar sistema inmunológico porque tengo muchas alergias, rinitis, sinusitis, entonces le voy a dar calcio con Cordyceps sin espirulina y chitosa, ¿sí? Pero si yo tengo problemas con mi circulación, puedo utilizar el calcio con revitalizante, Yogulan, Tocalesic y el té. Mira, entonces aquí tenemos una, una estrategia para cómo utilizar nuestro calcio, que es de fácil absorción, donde nosotros lo podemos utilizar casi al 100% y esto va a ayudar muchísimo a nuestro organismo, ¿sí? El calcio, tenemos calcio para adultos, calcio para niños, que ya está enriquecido con lecitina, con fósforo, hierro, zinc, aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Y calcio dietético para aquellas personas que tienen diabetes o tienen triglicéridos, colesterol alto, también. Y el calcio con lecitina que va súper bien para aquellas personas que tienen a lo mejor mucho trabajo, que pasan muy estresadas, tienen ansiedad, tienen depresión, pues la lecitina complementada con el calcio va a fortalecer ese sistema nervioso central. Así es que chicos y chicas, espero que les haya agradado esta conferencia de lo que son las epistaxis. La pueden ustedes volver a ver a esta conferencia. Recuerden que está en nuestras páginas de Bienestar con Alimentación Consciente, tanto en Facebook como en YouTube, ¿sí? Por favor, cuando ingreses, suscríbete o déjanos un me gusta. Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros para continuar con este proyecto que es la Escuela de Salud. Así que espero que les haya agradado esta información y para nosotros es un gusto y un placer haberles dirigido esta conferencia y haberles dado un granito de arena más de información que es muy representativo en nuestro bienestar y en nuestro estilo de vida. Así que espero que tengan una linda noche y por favor comparten el. Chau, chau, cuídense.
Josecito, chao, chao.